El Movimiento Manuela Ramos presenta tu podcast. Sembrando nuestras voces. Rimayninchikta tarpusun. Arunakasa yapuchañani. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Rimayninchikta tarpusun. Arunakasa yapuchañani. Sembrando nuestras voces, que será un espacio donde hablaremos de diversos temas de la vida política, cultural y social. Separen estos minutos para compartir con nosotras y nosotros. En la conducción de este programa estaremos Jessica y yo. Para que nos conozcan un poquito más, nos vamos a presentar. Hola, mi nombre es Jessica Mamania Pasa, tengo 20 años de edad, soy del distrito de Juliaca, de la provincia de San Román, región Puno y del país de Perú. Me gusta hacer en mi tiempo libre, caminar sola, jugar con mis mascotas y demás actividades. Yo soy Arnold Joel Arestella Yamamani, tengo 20 años, soy de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, país Perú. Y lo que me gusta es realizar actividades al aire libre con amigos y pasar tiempo con los animales. Hoy, para conversar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios, nos acompaña nuestra querida amiga Keishi. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca. Bienvenida, Keishi. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos desde el horario en que nos escuchan. Mi nombre es Keishi Jennifer Portillo Macías, soy del distrito de San Miguel, provincia de San Román. Muchas gracias por la invitación. Continuando con la entrevista, ¿por qué consideras que es importante celebrar y reconocer a los pueblos indígenas? Primero debemos recordar que nuestro Perú es un país altamente diversificado, ya que posee una variedad de culturas, lenguas, recursos naturales. Existen numerosos grupos indígenas con sus propias tradiciones, conocimientos y prácticas culturales. Celebrar y reconocer estos pueblos contribuye a preservar y valorar esta riqueza cultural única, porque estos pueblos indígenas cuentan con una gran historia ancestral profunda que nos remonta a civilizaciones antiguas como eran la cultura chavín, moche, el imperio incaico, entre otros. Reconocer y celebrar a los pueblos es honrar su legado histórico y su contribución en la formación de la identidad nacional peruana. También es importante reconocer sus derechos, ya que como en muchos otros países enfrentan desafíos en la interacción con la sociedad, como es la discriminación, marginación. Por ello debemos respetar sus derechos y promover su participación en la toma de decisiones y abogar por la justicia social. Como se había mencionado, los pueblos indígenas son muy importantes, ¿no? Y esto hace que sea una reserva moral de nuestro Perú. En ese sentido, ¿cómo consideras que se pueda sensibilizar sobre la importancia de los pueblos indígenas, sus costumbres, hacer que estos prevalezcan durante el tiempo? Es posible realizar, sí, desde la educación inclusiva. ¿Y en qué consiste? Pues se puede incluir en la currícula escolar la historia, cultura y cosmovisión de estos pueblos indígenas. Esto permitirá que las nuevas generaciones conozcan y valoren la diversidad cultural y las contribuciones de estos pueblos. También a través de la realización de las campañas mediáticas de sensibilización que contribuyan su importancia de roles a sus pueblos en la que prevalezcan el medio ambiente y el conocimiento tradicional. También se debe promover la participación activa y la consulta de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que le afectan directamente tanto a nivel local como nacional. Esto implica reconocer sus derechos y respetarlos, como es el derecho a la tierra, su autonomía y la protección de sus costumbres y tradiciones. En esa línea se debe facilitar el intercambio cultural entre los pueblos indígenas y la sociedad en general, ya que esto promueve el diálogo y comprensión mutua. El Estado, a través de la implementación de políticas públicas, debe impulsar programas y proyectos que fortalezcan la economía de estos pueblos indígenas, y con ello se debe fomentar una sociedad inclusiva y libre de discriminación. Luego de haber visto las tantas maneras en las que podemos sensibilizar a nuestra sociedad, ¿cuáles crees que son algunos de los desafíos que enfrentan estos pueblos indígenas en nuestra actualidad? Los pueblos indígenas se enfrentan una infinidad de desafíos, como son anteriormente mencionados la discriminación, la marginación y la pérdida de sus recursos.
Asimismo, nos informa la Defensoría del Pueblo en su último reporte que más del 64% de los conflictos sociales son de índole ambiental. Muchos de estos casos se deben a la contaminación de los recursos a través de la minería ilegal, la deforestación e incluso la criminalización de sus protestas, como es el caso en el gobierno territorial autónomo de la nación Huampis, que en ese distrito ya desde hace 5 años ese distrito del Río Santiago, región Amazonas, viene enfrentando la contaminación de sus aguas y el suelo con mercurio. La degradación ambiental fue tanta que arrasó hasta con 20 áreas de bosques. Como sabemos, estos pueblos indígenas están constantemente expuestos y es uno de los sectores más vulnerables que sufren de carencias como son el acceso a servicios básicos, la salud, la educación, la misma sociedad que discrimina y crea estereotipos, ¿no?, que hace más visible la existencia de brechas. Muy bien, yéndonos ya al lado del marco legal, ¿qué medidas se están tomando a nivel internacional y nacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas? A nivel internacional, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, es un instrumento importante que establece estándares para la promoción y protección de los derechos indígenas. En nuestro país, asimismo, tenemos la Ley número 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas y Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Con ello también la Ley 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo y recuperación, fomento y difusión de lenguas originarias del Perú. Continuando, ¿cuál sería el papel de los pueblos indígenas en la preservación de nuestro medio ambiente? Los pueblos indígenas desempeñan un rol fundamental en la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Ya que sus conocimientos de gran carga histórica sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la lucha contra el cambio climático que tanto nos afecta hoy en día, ya que ellos poseen una cosmovisión e integración hombre-naturaleza que miden la difusión cultural a través de la artesanía, la música, la danza, la gastronomía. Finalmente, su papel en la domesticación de plantas en la actualidad se usa en las comunidades campesinas, ¿no?, a través del desarrollo de actividades agrícolas, y esto a su vez tiene repercusión en el abastecimiento del sistema alimentario mundial. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Keishi, quien es estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca y nos estuvo compartiendo una valiosa e importante información acerca de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Keishi. Agradezco a Jessica y a nuestro compañero por la invitación y fue agradable compartir ideas con ustedes. Bueno, dando el cierre, las comunidades indígenas viven bajo una cosmovisión holística e integral, en donde la tierra y el espacio no son solo una posesión o un espacio de producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. La relación que mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Las comunidades indígenas son fuente de conocimiento, innovación y de prácticas tradicionales que promueven de manera tradicional la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el uso de los recursos naturales. Esta información es importante para sensibilizar sobre la importancia de nuestros pueblos. A manera de recomendación, deberíamos escuchar y valorar las voces indígenas. Prestemos atención a las perspectivas y experiencias de nuestros pueblos indígenas. Respetemos también su sabiduría y conocimiento tradicional. Reconozcamos su diversidad y no olvidemos que los pueblos indígenas son la reserva moral del Perú. Finalizando, hacemos un llamado a la acción. Les pedimos que si tienen ideas de personas para invitar o temáticas que podamos abordar, aquí los recibimos gustosamente. Esto lo pueden mandar al correo ciberactivistas@juliaca.gmail.com y recuerden que sacaremos un nuevo capítulo. Muchas gracias, Tupananchiscama. Hasta que nos podamos encontrar.
podcast. Sembrando nuestras voces. Rimeninchikta Tapusu. Arunacasa Yapuchañani. Llegó gracias al movimiento Manuela Ramos, con el apoyo de la Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana, Diputación Foral de Vizcaya e Interred.